Es un grato placer para mí invitarle a tomar su Biblia e ir a aquella carta inspirada escrita por Pablo a los creyentes en Roma. Vayamos al libro de Romanos capítulo 2. No hay duda que las primeras impresiones pueden durar un largo tiempo. Sea que usted está siendo entrevistado para un trabajo, haciendo una demostración para una clase o mudándose de vecindario, las primeras impresiones son difíciles de olvidar. Recuerdo haber leído acerca de un nuevo hotel que estaba entrevistando para elegir su equipo completo de trabajo, desde los guardias hasta recepcionistas y sirvientes. Aquellos que hacían las entrevistas recibieron instrucciones muy inusuales de parte de sus superiores. Cualquier empleado en prospecto que sonriera menos de 4 veces durante la entrevista debía ser inmediatamente eliminado de toda consideración. Pensé que eso era interesante. Si una persona no sonreía al menos 4 veces durante aquella entrevista de 20 minutos, no se les pediría que vuelvan. ¿No sería gracioso hacer eso también en la iglesia? ¿Por qué no? Si está bien para el hotel, también valdría la pena para la iglesia. Cualquier persona que llega a la iglesia y sonríe menos de 4 veces encontrará una nota en el correo: busque otra iglesia, gruñón. ¡Qué interesante! También esto nos podría solucionar el problema de espacio que tenemos en la iglesia, ¿no? Pero vayamos a algo más serio. Los sociólogos han estudiado el tema de las primeras impresiones. Un estudio concluyó que una primera impresión, se solidifica en los primeros 4 minutos de una conversación. Ellos dicen que si sus primeros 4 minutos son positivos, la persona con la que usted está hablando generalmente verá positivamente todo lo que no conocen acerca de usted. Cosas tales como sus habilidades profesionales, su moral y aún su inteligencia. ¿Pero por qué? Porque usted ha dado una muy buena primera impresión. Los sociólogos llaman a esto el efecto aureola. En otras palabras, si usted puede colocar su primer pisada al frente y aparecer mostrándose y sonando impresionante, usted creará un efecto aureola alrededor de usted que durará un largo tiempo. El problema es que esto funciona en nuestra cultura, donde la reputación pesa más que el carácter, donde la imagen es más importante que la sustancia. Vivimos en un mundo que es consumido con aureolas creadas y se las hace brillar en cada oportunidad. Esto es verdad en la iglesia también, lamentablemente. De hecho, durante los días del apóstol Pablo, los fariseos eran profesionales puliendo sus aureolas. Se aseguraban de llegar a una esquina en el mercado justo a las 9 a.m. de la mañana, al mediodía y también a las 3 de la tarde, cuando el judío dedicado pararía todo para orar. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 que de alguna manera ellos siempre se las ingeniaban para estar en una esquina justo a esas horas donde pudieran ser vistos desde los 4 puntos cardinales. La primera iglesia en Jerusalén, como se nos dice en Hechos capítulo 5, tuvo una pareja que era muy apasionada en dar buenas impresiones, que intentaron engañar a la iglesia. Llevaron un gran donativo de dinero y alegaron que era el monto de la venta de algún terreno que poseían, cuando en realidad era solo una porción de la venta. Pedro les dijo a ambos, aunque llegaron con unos minutos de separación, ¿por qué Satanás había puesto en sus corazones engañar al Espíritu Santo? Ambos cayeron al suelo y murieron en ese lugar. La aureola y la hipocresía tienen algo en común. Ambos tienen que ver con dar una buena impresión. Y, de esta manera, a lo largo del primer capítulo de Romanos, la aureola nunca ha estado más brillante. Todo el tiempo Pablo ha estado exhibiendo el mundo pagano y su pecado, su perversión, su odio hacia Dios y su amor hacia el mal. Todas las personas buenas y de alto prestigio dijeron: «Amén, Pablo, dales duro, por favor». Ya era tiempo que alguien les hablara así a estos paganos. Pero vayamos a ver algunas palabras claves. De pronto, sin embargo, con el trazo de un inspirado lápiz, Pablo cambia su enfoque. Cambian el enfoque de ellos hacia
tú. Si usted regresa al capítulo 1 y presta atención a los pronombres, usted notará el cambio que toma lugar en el capítulo 2. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 20, dice: «Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ellos no tienen excusa». Versículo 22, profesando ser sabios, ellos se hicieron necios. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. ¿A quiénes? A ellos. Versículo 25, ya que ellos, podríamos decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 28 también allí del capítulo 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a ellos también. Ellos, se refiere a aquellos otros pecadores. Es todo acerca de ellos en estos pasajes. Y el lector está diciendo en su corazón: estás totalmente en lo cierto, Pablo. Aquellas personas están sin excusa, se merecen todo el juicio que pueden recibir. Entonces, de repente, en el primer versículo del capítulo 2, Pablo cambia el pronombre de ellos y empieza a hablar acerca de nosotros. Dice: por lo cual tú, se refiere allí, eres inexcusable. Típicamente la palabra por lo cual es usada por Pablo para empezar una conclusión basada en los versículos anteriores. En este caso, el por lo cual no mira hacia atrás, sino hacia adelante con anticipación. Podría traducirse: por las razones eres inexcusable. También hay una segunda aparición de la frase sin excusa. Usted debe entender que Pablo ha cambiado su audiencia. En el capítulo 1, Pablo ha declarado que el inmoral no tiene excusa. En el capítulo 2, Pablo declara que el moral no tiene excusa. En el capítulo 3, Pablo declarará que el religioso no tiene excusa. El moral incluye el miembro de alto prestigio de la comunidad, el proveedor, la persona con buena reputación, la persona que nunca ha sido enviada a la cárcel, sino que probablemente ha sido vista en la iglesia. Pablo está escribiendo a todas las personas con aureolas. Está escribiendo a las personas que han leído el capítulo 1 acerca de las perversiones del hombre inmoral y la degradación de la sociedad depravada, y dicen acerca de sí mismos: es posible que no sea perfecto, pero yo no soy tan malo como esas personas. A ellos les está escribiendo. Estas personas del capítulo 1 necesitan salvación, pero yo no. Soy una persona, diríamos, buena. Seguramente Dios aprecia el hecho de que yo vivo por esta regla de oro, y estoy seguro que Él notará que estoy en la iglesia también. A estas personas les está escribiendo el apóstol Pablo. Pero vayamos y veamos 6 apariciones de la palabra crino o crima, que habla de juzgar o juicio. Pablo dice: oh no, tú eres también culpable ante el juez perfecto, como toda la gente del capítulo 1, quienes son culpables de avaricia, maldad, engaño, malicia, arrogancia, asesinato y las invenciones de maldad. Pero, ¿cómo puede ser eso? Continuemos leyendo en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Debo hacer una aclaración importante. Ahora, necesito detenerme para hacer una importante aclaración. Hay muchos hoy en la comunidad y en la iglesia que malinterpretan lo que Pablo está diciendo por colocar un punto donde no corresponde. Van al verso 1 y leen de esta manera, escuche bien: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Punto. Pero no hay punto ahí. Lo que Dios condena es el hecho que una persona juzga a otras
por cometer pecados que ellos mismos están practicando. Verso 1 continúa diciendo de esta manera, escuche muy bien, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pero nuestra sociedad extraordinariamente ha dejado de juzgar todo como correcto e incorrecto, y la Iglesia ha seguido este ejemplo. Dicen, no deberías juzgar a esa persona. La Iglesia hoy ha confundido el chisme con el juicio piadoso. Y si se atreve a juzgar a alguien que está equivocado, seguramente oirá, no juzgues, no sea que tú también seas juzgado. Pero me pregunto, y nos preguntamos, ¿cuándo es correcto juzgar? ¿Le sorprendería descubrir que la Biblia en realidad le dice al creyente que hay ciertas veces y situaciones cuando se debe juzgar y pasar juicio? ¿Eso le sorprendería a usted? Permítame darle varias situaciones cuando es absolutamente correcto y necesario juzgar. Es importante para interpretar correctamente Romanos capítulo 2, versículo 1. Por favor, es correcto juzgar cuando se juzgue a sí mismo en lo relacionado a la santidad personal. 1 Corintios capítulo 11, versículos 28 al 31, introducen la actitud arrepentida y santa de una persona a punto de participar en comunión. Dice la Biblia, 1 Corintios 11, 28 al 31. Por favor, busque en su Biblia si tiene la oportunidad de hacerlo. 1 Corintios 11, 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La idea es que la comunión es un tiempo de juicio personal, un tiempo de evaluación y de confesión de nuestros propios pecados. Estamos para evaluar nuestro caminar con el Señor. Ese es el tiempo muy importante. Francamente, hay muy poca evaluación en nuestras vidas. No lo estamos haciendo. No nos gusta porque requiere humildad y confesión. Pero estamos para juzgarnos a nosotros mismos en relación a nuestra santidad personal. Ese es el punto 1. En segundo lugar, es correcto juzgar cuando juzgue a creyentes en pecado en lo relacionado al arrepentimiento. Estábamos pensando en qué oportunidades es correcto juzgar. En primer lugar dijimos, cuando está en lo relacionado a nuestra santidad personal. En segundo lugar, cuando está relacionado al pecado de otros creyentes con su arrepentimiento. La iglesia en Corinto tuvo entre sus miembros un hombre culpable de inmoralidad. ¿Se acuerda de ese pasaje? Estaba sexualmente involucrado con su madrastra y rechazó arrepentirse de ello. La iglesia había tomado una posición más como la iglesia de hoy. La iglesia había tomado una posición más como la iglesia de hoy, arrogante de su tolerancia de pecado y pseudo-sofisticación. Rechazaron tratar con el hombre y sacarle de la comunión en un acto de disciplina y juicio piadoso. Pablo, entonces, les escribe en 1 Corintios capítulo 5, versos 2 y 3, de esta manera, escuche bien, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vaya luego a los versículos 9 al 11. Dice la Biblia allí, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón,
con el tal ni aun comáis. Entonces, quitad pues a este perverso de entre vosotros, dice la Biblia. Hasta ahí la porción de la palabra. Es una experiencia dolorosa quitar al desobediente, al miembro no arrepentido del cuerpo, y luego retener la comunión de esa persona. Pablo dice en estos versículos, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué llegamos a tan dolorosos extremos? Nosotros, la Iglesia, estamos para hacerles sentir los efectos de la pérdida de la comunión, para causarles, si por cierto son verdaderos cristianos, anhelar la intimidad con Cristo y la Iglesia una vez más. Somos responsables de esto. La verdad es que no ayudamos a la gente ignorando su pecado o justificándoles o aceptando sus pecados. Les estamos haciendo daño. Vamos a entender esto realmente. Y hacemos daño a la causa de Cristo y también el honor de su santo nombre. Así que debemos juzgar a la persona en relación a su arrepentimiento. En tercer lugar, ¿cuándo es necesario juzgar? Es correcto juzgar cuando juzga maestros en lo relacionado a la doctrina. Mire por favor Romanos 16, acompáñeme, Romanos 16, versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El apóstol Juan añade su propia advertencia en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11, donde dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Obviamente, un saludo en esta cultura estaba referido a la hospitalidad, tal como alimentar, vestir u hospedar. Me pregunto qué tan popular sería Juan hoy por identificar un predicador falso o sacerdote al decir, ese hombre está enseñando doctrinas de error, aléjense de él, ni siquiera le saluden y pase lo que pase, no lo alimenten. ¿Qué tan popular sería Juan en los días de hoy? Pero ahí debemos juzgar a estas personas que están enseñando doctrinas erróneas. La cuarta ocasión, cuando es correcto juzgar, es cuando juzgue todo lo relacionado a las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, Pablo escribe, el espiritual. ¿Usted quiere ser espiritual? Entonces escuche, el espiritual juzga todas las cosas. Eso lo dice todo. La comunidad cristiana hoy diría, el espiritual nunca juzga nada o a nadie. Eso es lo que se dice hoy en día. Pablo dice, una persona que es espiritual piensa críticamente, evalúa lo correcto de lo incorrecto y aprueba juicios sobre las personas, cosas, actividades, tendencias, moda pasajera y dice, eso es correcto, eso es incorrecto. Usted dice, pero eso podría no dar una buena impresión allá afuera, eso podría empañar nuestra aureola. Amigo, amiga, la iglesia hoy podría tener una aureola, pero esta no tiene una corona de espinas. De acuerdo a la palabra de Dios, aquellos con suficiente columna vertebral espiritual, es correcto juzgar, escuche bien, a usted mismo en lo relacionado a su santidad personal, a un creyente en pecado en lo relacionado al arrepentimiento, a un maestro en lo relacionado a la doctrina, y todo a la luz de lo que la Escritura dice ser correcto e incorrecto, malvado o santo, innecesario y excelente. ¿Cuándo es equivocado juzgar? Podríamos pensar ahora. Bueno, es equivocado juzgar cuando no se sabe todos los hechos. Tengamos cuidado con esto, Eso más que todo significa, si usted no es parte de la solución, entonces es parte del problema. Cuidado, Allí es cuando juzgar da lugar al chisme.
En Juan capítulo 7, versículo 51, Jesucristo validó la ley, la cual declara: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Tengamos cuidado. Si no conocemos todos los hechos, no es mejor juzgar. En segundo lugar, además es equivocado juzgar cuando basa su juicio en lo que usted piensa que es la motivación de una persona. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dijo que hay algunos aspectos donde simplemente tenemos que esperar hasta que el Señor venga. Dice allí la Biblia: hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Así que no juzguemos pensando en que nosotros sabemos la motivación de la otra persona. Nos vamos a equivocar. Finalmente, es equivocado juzgar cuando es solo un intento de verse mejor que la otra persona a la que estamos juzgando. ¿Cuántas veces hacemos también esto nosotros? En el Evangelio, según San Mateo capítulo 7, versículo 1, nuestro Señor dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. La mayoría de la gente para allí y dice: ¿ves? No juzgues nada o a nadie. Bueno, ya hemos visto pasajes donde en realidad se nos dice juzgar a otros. ¿Qué quiso decir el Señor aquí entonces? Todo lo que usted tiene que hacer es seguir leyendo. Continúe en Mateo capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí leímos todo el pasaje. El Señor extrae una ilustración de su trasfondo. Él solía ser carpintero, ¿se acuerda? La palabra griega para paja es karpos, que significa astilla de madera. La palabra para viga es la palabra usada en referencia a una viga de apoyo de madera o una viga para una casa. Note que tanto la viga de apoyo como la viga para una casa son hechas del mismo material, solo que de diferentes tamaños. Ambos hombres tienen el mismo problema. Uno está más metido en el pecado que el otro. Aquel con el palo de viga en su ojo corre donde el otro y le dice: oiga, usted tiene una astilla en su ojo, necesito sacársela. Claro, primero le va a golpear al otro hombre en sus pies con esa tremenda viga. El Señor continúa diciendo estas interesantes palabras que por lo general se pasan por alto en el versículo 5. Dice allí la Biblia: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Él no dice: quita la viga de tu ojo y entonces ignora la astilla del ojo de tu hermano. No dice eso, no. Él dice: confiesa tu propio pecado y limpia tu propia vida, y entonces, con clara visión espiritual, ayuda a tu hermano a limpiar también la suya. Sin embargo, no estamos para intentar que nuestro tremendo tablón parezca más pequeño apuntando los problemas de otros. Entonces, tengamos cuidado cuando tratamos de juzgar a la otra persona solamente para vernos un poco mejor nosotros mismos. Pero a partir de ahora quiero mostrarle un aspecto revelador. Creo que todo este aspecto de juzgar a otros por las razones equivocadas y a la manera equivocada es un aspecto un tanto revelador. Lo que juzga a otros equivocadamente revela acerca de nosotros. Hay al menos 4 revelaciones acerca de nuestra naturaleza y carácter que emergen de nuestra actitud hacia otras personas. En primer lugar, hay una tendencia natural de condenar el pecado de otros y minimizar ese mismo pecado en nuestras propias vidas. ¿Escuchó bien? Aquí estamos mostrando un aspecto revelador de todo esto del hecho de juzgar, de ver a otra persona. Y en primer lugar dijimos que hay una tendencia natural en nosotros de condenar el pecado de otros y minimizar nuestro propio pecado en nuestras vidas.
Usted dice, escuche bien, aquel hombre tiene un carácter terrible, pero usted dice que la madre suya es italiana, así que usted es así por su madre. Otra cosa que decimos, esa persona es tan terca, pero usted solo tiene fuertes convicciones, no es terco, solamente tiene convicciones fuertes. Otra cosa que decimos, he visto a esa persona robando cosas del trabajo, pero usted solo tomó cosas prestadas de manera inconsciente. Qué tremendo, ¿no? Hacemos lo mismo, pero lo minimizamos. Otra cosa que decimos, esa persona está siempre a la defensiva, pero usted solo es sensible para defender lo que es correcto. ¿Cómo somos, no? Otra cosa más que decimos, ese hombre es un mentiroso, no puedo confiar en lo que dice. Pero usted solo exageró la verdad un poco, agregando algo por allí y por acá, pero eso es todo, no es un mentiroso. ¿Ven cómo minimizamos el pecado en nuestras vidas? Entonces esto está revelando nuestra tendencia natural. Tendemos a exagerar las fallas de otros y minimizar las nuestras. Esta es una característica del orgullo, sí. Qué sabia es la persona que tiene una pequeña perspectiva de sí misma y está satisfecha. Me encanta la historia de Winston Churchill, que estaba sentado en una plataforma esperando que una gran multitud se reuniera para oírle. El maestro de ceremonias del evento se acercó y le dijo: usted debe estar muy orgulloso, señor Churchill, que toda esta gente viniera solo para oírle hablar. Churchill respondió: cada vez que me siento tentado a estar emocionado acerca de algo como eso, siempre trato de recordar que, si en lugar de dar un discurso político fuese colgado de mi cuello, la multitud sería 2 veces más grande. ¡Qué gran pensamiento! En segundo lugar, otra verdad reveladora que nos muestra esto de juzgar y de minimizar nuestro pecado. La segunda revelación de nosotros mismos en juzgar a otros por las razones equivocadas es que somos sorprendentemente discernidores respecto a los pecados de otros y sorprendentemente densos respecto a los nuestros. David es el ejemplo clásico. Se nos da la historia de él en 2 Samuel capítulo 11 y 12. Cometió adulterio con Betsabé y luego bajó sus órdenes directas al general Joab, que éste le coloque al esposo de ella en la línea al frente de la batalla y luego lo abandone para que lo mataran. Luego David se casó con Betsabé y la vida continuó normalmente. Dios, sin embargo, envió a Natán para confrontar a David. Natán lo hizo contándole una historia acerca de un pobre pastor. El único corderito del pastor había sido llevado, asesinado y comido por un hombre rico que estaba entreteniendo a sus invitados y no quiso matar uno de sus propios corderos para esta fiesta. David dijo: ¿qué? ¿Tenemos un ladrón de ovejas en el reino? ¡Mátenlo! Natán dijo: en efecto, tenemos un ladrón de esposas en el reino también. Es el mismo problema, ¿se da cuenta? La única diferencia es la magnitud del objeto robado. Tú, David, eres el más grande ladrón. Si aquel hombre rico debería morir por robar un cordero, ¿qué debería pasarte a ti? ¿Se dan cuenta? Somos muy discernidores respecto a los pecados de otros y sorprendentemente densos respecto a los nuestros, muy pasivos con los nuestros. En tercer lugar, tenemos un conocimiento intuitivo de un patrón perfecto para lo bueno y lo malo. Note lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos, dice. Usa el mismo pensamiento en el capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
También en el capítulo 1, versículo 32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora en el capítulo 2, Pablo habla del hombre moral teniendo un conocimiento intuitivo de lo bueno y lo malo, y la rectitud del juicio sobre lo que está mal. Un violador, un pederasta o asesino serán asesinados en un motín en una prisión y el moral dirá: recibió su merecido. Pero nosotros lo dejamos pasar. La cuarta y última revelación es que nos condenamos a nosotros mismos por aplicar un estándar de santidad a otras personas, pero por no mantener el mismo estándar para nosotros. Por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 2, versículo 3. Dice la Biblia: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Lea cuidadosamente, por favor. Este es el punto central de Pablo. Él dice a sus lectores: Señor moral, usted se ha puesto en el lugar de un juez condenando el pecado de otros. ¿Ha olvidado que por aplicar la ley a otra persona, una ley que instintivamente sabe que es verdad, es ahora responsable de guardar la misma ley usted? Usted ha creado e impuesto un estándar a otros. ¿Ha olvidado que usted mismo estará un día ante el estándar del juez perfecto? ¿Se olvidó de eso? El moral refuta y dice: bueno, eso puede ser verdad, pero he ejercido juicio en contra del asesino, el adúltero, el blasfemo y el ladrón. Yo nunca he hecho estas cosas. Oh, Jesucristo, el juez justo, el juez perfecto, dijo en Mateo 5, 21 y 22, parafraseado, lo podemos decir así: sus rabinos les enseñaron a no matar, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa será juzgado. No, usted no ha tomado una espada en sus manos, pero en su corazón usted ha deseado que alguien estuviese muerto. Dios dijo que eso es tan bueno como asesinar. Jesucristo también dijo en Mateo 5, 27 y 28, parafraseado, dice así: ustedes han sido enseñados que no deberían cometer adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria, comete adulterio con ella en su corazón. Le pregunto, ¿alguna vez negó su voluntad a Dios y rechazó obedecerle? Entonces usted es un ladrón porque su vida le pertenece a Él. Podríamos ir a través de todos los 10 mandamientos y descubrir que somos culpables de cada uno de ellos, de todos. Mire Romanos capítulo 2, versículo 3 otra vez, por favor. Dice la Biblia: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¡Qué tremendo! El gran predicador Donald Grey Barnhouse predicó en su gran congregación presbiteriana de Filadelfia hace 50 años y parafraseó este versículo. Dice así: usted supone esto, usted tonto, lo cual debe haber sacudido a la audiencia manteniéndola despierta. Y continuó diciendo: ¿realmente cree que tiene una opción que le permitirá ir contra Dios y salirse con la suya? No tiene ni una pizca de oportunidad. No hay escape, ¿entiende? No hay escape de ninguna manera. Y eso lo involucra a usted, la respetable persona sentada en juicio contra otra persona permaneciendo sin arrepentirse usted mismo. Esto predicó Donald Grey Barnhouse. Pero ya llegando casi al final de nuestro mensaje, hay una seria advertencia que quiero mostrarle también. Dios es el juez perfecto. Pablo termina el versículo 3 con una seria advertencia. Es una advertencia que tiene eco en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, donde dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
No habrá escondites detrás de aureolas en ese momento, seguramente, téngalo por sentado. No habrá necesidad de buenas impresiones. Los primeros 4 minutos de pie ante Dios no harán ninguna diferencia. Es posible, un comentarista ilustró, para un criminal terminar con un crimen de diferentes maneras. Por ejemplo, su crimen puede no ser detectado, como el hombre de un documental recientemente que mató a su mujer y puso su cuerpo en un barril de acero por 32 años y nadie nunca lo notó. O tal vez este criminal que asesinó a alguien, si es arrestado, su abogado podría encontrar un vacío legal que le permitiera salir libre. Otra de las opciones es que podría huir a otro país y no pagar la pena. Otra de las opciones es, si es hallado culpable y enviado a prisión, puede escapar y vivir huyendo constantemente. Pablo dice en el versículo 3, ¿y piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Usted no puede escapar. Lo repito. Usted no puede escapar del juicio de Dios. Haga lo que haga, hagamos lo que hagamos, no podemos escapar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo. Todo pecado está detectado. Él sabe cada obra que usted haya hecho. En Romanos capítulo 2, versículo 16, Pablo escribe, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios es omnisciente, pero Dios también es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar. Ningún pecado puede ser negado. Él estuvo allí cuando usted hurtó. Estuvo allí cuando cometió adulterio. Él oyó mentir. Vio el odio de su corazón, supo del orgullo en sus acciones, vio la lujuria, estuvo allí cuando usted hacía trampas. Amigo y amiga, Él es no solo el juez y jurado, Dios es el testigo ocular, Él lo vio todo. Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es decir, Él lo puede todo. Nadie es lo suficientemente astuto ni fuerte para escapar de su prisión de castigo llamada el infierno. Nadie puede hacerlo. No hay escape. El moral no tiene excusa, culpable de pecado y en peligro de venir a juicio. ¿Sabe qué? Hay solo una esperanza. Antes que el día del juicio llegue, antes del terrible dictamen de sentencia por parte de aquel juez perfecto, hay que resolverlo extrajudicialmente. Por favor, resuélvalo extrajudicialmente. Busque al juez antes que llegue el día de su juicio, porque entonces será demasiado tarde. Caiga ante la misericordia del juez y pida el pago de la muerte de su hijo por sus pecados como su única forma de escape, por favor. Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por favor, vaya a Dios en oración allí si usted se encuentra conmovido por la palabra de Dios y sabe que no tiene excusa para estar presente delante de aquel juez justo. Vaya ahora en oración y clame a Dios. Por favor, pídale perdón por sus pecados y acepte a Cristo como único y suficiente Salvador. Sí, allí donde nos está escuchando en este momento. Un hombre, una mujer, un joven, un niño, una persona mayor, donde nos está escuchando, por favor, clame a Dios. Eleve una oración a Dios y dígale, Señor, perdóname por mis pecados. Tú estuviste allí, tú lo viste todo, tú sabes cada uno de mis pecados y te pido perdón y recibo a Cristo como único y suficiente Salvador. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.